Bueno, ahora sí nos metemos de lleno con lo que es este día, este 2 de abril, un año más conmemorando esta fecha realmente con tanta historia para nuestro país y como decimos, que tantas historias ha dejado. Por ahí no sabés si decir historias de las buenas, de las malas, historias, en fin. Pero para eso tenemos a nuestro invitado, al señor Dante Orona, excombatiente de Malvinas. Dante, muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a este Energizados al Límite. Un placer charlar con vos en esta fecha tan particular que a veces es tan difícil poder empezar a hablar de decir fecha histórica, sí, pero ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo empezamos a tomar, no? ¿Cuál es la visión que tenemos que tener? Porque un poco hablábamos fuera de micrófono, ¿no? El hecho del excombatiente, el veterano, por ahí se cruzan los títulos y se termina desinformando un poquito de lo que fue realmente este conflicto bélico, ¿no? Que involucró a nuestro país con Gran Bretaña. Bueno, sí, hola Diego, hola Pablo, buenas tardes, gracias como siempre por la invitación, vos sabés que cuando me llame Diego yo estoy. Sí. Y bueno, en lo que respecta a este día, que como siempre digo, es tan caro a los sentimientos de los argentinos, porque es una fecha histórica, que se escribió con sangre de nuestros compañeros que quedaron allá. Hoy nosotros revivimos todo lo que fue desde el 2 de abril hasta el 14 de junio y conmemoramos la fecha en la que nuestros hermanos quedaron allá. Entonces, a partir de eso empiezan lo que me preguntabas, las diferentes denominaciones para nosotros. Creo que veterano de guerra está bien, pero más bien creo que está el hecho de haber sido excombatiente. Porque excombatiente es el que combatió y hoy, por supuesto, ya no. Entonces eso es un excombatiente. Y un veterano de guerra es uno que participó, estuvo, pero no combatió. No combatió. Y hay algunas diferencias. Por ahí hay suboficiales o oficiales hoy en día que nos juntamos, conversamos, dice, ¿cómo es? Y estuviste en una zona y combatiste, te replegaste y estuviste en otra zona con otro nombre y ahí no combatiste, ¿cómo es? No, sos veterano de guerra, pero en un lado combatiste, en el otro lado no. A mí preferentemente me gusta es combatiente. Exactamente, sí. Así es lo que vale. Es lo que vale. Así lo nombraremos, Deito. Sí, señor. Dante, bueno, muchas historias, como decíamos fuera de micrófono, que hay miles de historias que conocemos, que vamos conociendo a través de las propias clases que uno ha tenido en el colegio, de las propias historias que vemos en tele, libros, películas que hay, biografías y demás. Pero siempre se habla mucho, ¿no?, de lo que es el 2 de abril para acá, de lo que fue el inicio. Pero poco se hace hincapié en lo que fue una previa, porque me imagino que como a muchos ha pasado que los ha tomado de sorpresa, un poquito como has contado, otros por ahí que venían ya sospechando o que venían viendo. ¿Cuál fue tu momento, ¿no? Esos días, esa semana previa, ¿no?, de este 2 de abril que bueno, quedó para la historia, como bien decimos. Bueno, es muy rica mi historia. Yo inclusive te comento, antes de contestarte, que en una parte de la historia que te voy a contar, o sea, de mi historia, hay un personaje que es el jefe de la compañía que hoy tiene escrito un libro. Bueno, en base a eso vas a ver que se puede leer, por supuesto en el libro, los diferentes actores que hemos escrito ese libro. Bien. Es linda, si tengo tiempo la cuento. ¿Cómo es el nombre del libro? Sangre, Fuego y Olvido. Sangre, Fuego y Olvido. Tenemos hasta las 20. Bueno. Te podemos darle tranquilo. Y yo estaba bajo bandera, como nos llamaban en esa época, en el 81, estaba haciendo el servicio militar. Yo entré al Regimiento de Infantería 8, que me tocó a mí en Comodoro Rivadavia.
estaba de licencia hasta la baja, Ujú. porque ya había pasado todo el año. Bien. Quedábamos los mejores al último, no Claro. mentir. Los más delincuentes quedaron para el último, ¿viste? Bueno, pero dentro de esos delincuentes, los menos delincuentes, habíamos salido de licencia hasta la baja. Claro. Quedaban muy poquitos soldados, porque ya entraba la clase 63. Claro. ¿Vos qué edad tenías en ese...? Yo ya tenía 19, 19. claro, y los que recién entraban tenían 18. Claro. Bueno, entonces cuando salgo de licencia hasta la baja, me caso, porque ya tenía todo preparado, porque yo había tenido licencia en enero, había preparado todo, ya estábamos con mi novia, ya habíamos decidido que nos casábamos ni bien saliera del servicio militar. Me caso y el 2 de abril, trabajando en mi casa nueva, escucho que habíamos recuperado Malvinas. Una emoción, Claro. una alegría, No te lo puedo y creer. dije, pero ya me van a llamar. Claro. Ya me van a O sea, vos buscar. tuviste como ese presentimiento. Ese presentimiento, ¿cómo que? Me llamaron, me buscaron, me llevaron hasta el aerotransportado 2, me subieron en un avión y nos fuimos a Malvinas Ujú. el 10 de abril, más o menos, llegamos al regimiento Sí. nosotros. El 7 de abril, los soldaditos nuevos, la clase 63, Sí. sin instrucción casi, Mm. ya estaban en Malvinas. Crudos. Crudos. ¿Debutaban como soldados directamente? Claro, No, es una locura. Exactamente. Uno lo escucha y... Exactamente. Y No bueno, se y el entiende. regimiento estaba compuesto por compañía A, B, comando y servicio. Bien. 4 compañías. Sí. Esas 4 compañías, cubiertas ya por los soldados clase 63, pasó a Malvinas el 7 de abril. ¿Qué pasaba con los veteranos de guerra? Todos queríamos ir. Claro. ¿Qué hizo el jefe del regimiento? Dice, bueno, vamos a pedir al Colegio Militar de la Nación oficiales Ujú. y a la sargento Cabral suboficiales, los vamos a traer y vamos a formar la compañía C Ujú. con ustedes. Bueno, así fue que vinieron oficiales, suboficiales, se formó la compañía C, había que armarla Claro. a la compañía C, armarla de armas, Sí. había que armarla, no había. ¿Cómo era eso? Porque, o sea, conocemos un poco la historia, ¿no? De que Argentina estaba bastante corta en ese sentido, ¿no? O sea, que de repente para encarar una guerra más como que- esta, era como que Pablo, más que corta, corta, desactualizada. exactamente, o sea, algunas armas, no todas, Sí. ¿no? No todas, sí. armas obsoletas, Sí. o sea, armas con poco mantenimiento, Ujú. porque nosotros en el periodo de introducción vamos a hacer instrucción, vamos a hacer Sí, tiro, sí. pero nunca nos enseñaron, sí nos enseñaron, pero muy poco. Ujú. Yo sabía más porque yo ya había estado, como les Claro. conté, en la escuela de suboficiales, Sí. sabía desarmar un FAL, sabía desarmar una pistola. Pero el resto de los compañeros Los que míos, recién entraban, no, digamos, eso que los decías míos vos, que sí. ya estaban, Ah, sí. los que ya estaban, no tuvimos eso. Íbamos, Claro. tirábamos un par de tiros en el polígono de tiro, hacíamos, Sí. cruzábamos una pista de reacción. Era todo. Pero- Era toda la instrucción que teníamos, más que todo era para tratar de vivir un régimen militar, que es muy lindo, a mí me gustó, Sí. de hacer cosas que todo lo que nos mandaban a hacer Ujú. se podía hacer. Bien. O sea, Sí, y ya lo habían hecho generaciones anteriores. Bien. Bueno, volviendo al tema, Sí, nos tenían que armar. claro. Empezaron a armar, éramos, nosotros la compañía éramos como 380, 300 éramos la compañía. Empezaron a dar fusiles, ametralladoras, las MAG, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Había Sí, 2 sí. o 3, los fusiles, los FAL, que es el fusil automático Sí. liviano, que eran los más comunes. Había algunos más nuevos, que eran con culata rebatible, pero esos ya se los habían llevado, quedaban los otros fusiles automáticos Claro. pesados, que eran un mango de madera, Claro. que esos eran los que estaban más obsoletos que Claro. yo te digo. Y llegó un momento que se acabó y todavía quedábamos, inclusive quien te habla, sin nada. Sin arma. ¿Qué me dieron para ir a Malvinas? No, ¿Qué mire. vieron? A ver, te digo una Batan, no conocés qué es. No, No. no Te tengo digo un mucho Itaca, conocimiento. Sí. Sí. Ahí sí. y más o si no menos. conocés un Itaca, te digo una escopeta. Claro. Claro. Eso me dieron más un sable de artillería, que es Sí. el que va en En la la punta, del, sí, del Mauser, Sí.
que me golpeaba las piernas nomás, y una Sí. 11.25. Con eso pasamos a Malvinas el resto de la compañía C. ¿Cómo nos llamaban en el ámbito del regimiento? Sí. Los pistoleros. Y sí, no teníamos fusil. Qué O sea, vergüenza. ¿para qué nos sirvió el arma que llevamos nosotros? Sí. Va a matar gaviotas. Eran unos. Te Digamos, digo que no quedaban ni las plumas. o sea, eran unos cowboys entre medio de soldados. Exactamente. Para ponerlo un poco en contexto. O sea, era Exactamente. muy amateur, ¿no? Pero logramos armar. Sí. Y nosotros queríamos ir, Pablo, queríamos ir. No teníamos miedo. No. Habrá habido algún caso Sí. que no quiso ir, que hizo una O que fue con estupidez, miedo. Sí, que una estupidez, Sí. que se pegó un tiro en un pie para Volverse. volver. Claro. O para no ir. Era lo mismo. Ah, bien. Sí. Bien. Un par se hicieron desertores, se volvieron, pero bueno. Nosotros queríamos ir. Y un día dijeron, bueno, está listo, viene el avión, salen a Malvinas y allá fuimos. Felices y contentos, cantando en el avión. Nos asustamos un poco cuando aterrizamos. Vista cortita, 500 metros. O sea, Muy cortito. Los flappers todos al revés, ruido, Sí. los frenos al mango, se escuchaba la frenada. Sí, sí. Por eso siempre digo, entre que los pilotos de combate y los pilotos de los vuelos comerciales que fueron a Malvinas, qué capacidad. Qué capacidad. Bueno, Muchos se Reconocido destacaban mundial se de destacó, los que ¿no? el vuelo rasante El vuelo lo inventaron rasante. prácticamente ustedes, Sí. ¿no? Reconocido mundialmente. Sí, ¿Qué sí. lograba? Estudiado en muchos países, Sí. muchos. Aparte en la época Sí. y con qué avión. Con el Las Hércules. limitaciones. No, Eso me es- refiero al peso del Hércules. ¿A O sea, cuánto iba del agua? A 5 metros. Nada. Uno dijeron 2 metros, imposible, Claro. no podía porque 2 metros tiene Claro. una ola. Claro. Sí, por eso digo, un Pero- poquito de viento con una ola Claro. media alta Claro. y ¿Qué lograba? Que los radares no de lo ellos- detectaron. de ellos, Sí. o sea, no, de Chile. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, bueno, ahí Ese es otro es Sí. porque no quiero ir yo ahí al Claro. lado, ¿eh? Porque- tema. Yo tampoco quiero ir. No sé. Y eso, no, me voy a Bolivia, tengo que cambiar la goma bueno, la camioneta, me voy a Claro. Bolivia. En el mejor de los sentidos yo tengo mucha pelea con eso. Pero porque yo conozco la historia que la has contado Sí. un montón de veces, Sí, que por qué no quiero cruzar al otro lado. sí, sí. Ah, sí. bien. Mira. Bueno. No, está bien. se pone dedito ahí. No, Tranquilo, Diego, no, tranquilo, sí. Tranquilo. Es por eso que nunca... Me pasa lo mismo Porque porque aparte yo ya es estoy cierto. acostumbrado a manejar. Claro. Es cierto, Claro. aparte. Bueno, Sí, y- Disculpa, y- quiero terminar una cosa con el vuelo rasante. Sí. dale. Vos me dijiste que a 5 metros. Sí. ¿A cuántos metros ya empezaba a detectar el radar? ¿A los 6? No, a los 10. A los A los 10. 10. Bien, claro, era. O sea, los 5 era seguro. Era segurísimo que no te detectaban. ¿Sirvió para algo? Sirvió muchísimo. Así llegaron un montón de ranchos, de armas, todo por llegar a eso. Y más gente, no sé, mucho. Tuve poquito tiempo en el aeropuerto, pues ya te sigo contando. Dale, perdón. 21 de abril, 22 de abril, Sí. vamos a Malvinas. Llegamos, nos bajamos, frío, era impresionante, eran las 10 de la mañana, creo, cuando llegamos. Atrás nuestro, otro avión. Mi querido y estimado Galtieri llegaba. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Abrió la Sí. puerta así, saludó, Si quieren venir. cerró la puerta y se fue. el ¿Volvió famo- para Argentina? El famoso, si quieren venir, Sí. que vengan. Así Daremos quedó, pelea, sí. pero nosotros, Sí, él se sí. volvió. ¿Fue la única vez que pisó las Malvinas? Fue la única vez. La única vez. Una sola vez y fue esa. Bueno, ¿Cuánto tardó el gesto? 2 horas. qué va. Y creo que fui generoso. Sí. Siga. Sí. Bueno, entonces el regimiento tenía como destino, el regimiento tenía como destino Bahía Zorro, Bien. hoy Bahía Fox. Ujú. Ahí se desplegó estratégicamente el regimiento de Infantería 8. Entonces cuando llega la compañía C tenía que pasar. Claro. Entonces vienen los famosos chinos, que estos helicópteros que Sí. tienen doble hélice. Sí, ¿viste? sí. Empiezan a cargar y no entrábamos todos. Quedaba parte del armamento, parte del rancho, y privilegiaron llevar muchos ranchos. Claro, por el tema del Claro. clima. Entonces,
pero quedó, no alcanzó. Y dejaron 7 soldados, un cabo y 6 soldados cuidando eso. Bueno, mañana, tarde o no sé, lo venimos a buscar. Sí. ¿A vos te buscaron? Nunca más, por diferentes razones, no porque sean malos, Sí. sino porque, primero por el tiempo, después porque estaban batiendo, estaba peligroso porque no sabíamos si estaban cerca, si Claro. estaban lejos, bueno, no nos buscaron. Así fue que un 29 de abril viene un subteniente comando, que estaban siempre, los comandos estaban desplegados por todos lados, o sea, que son los de infantería de marina, los comandos. Y dice, ¿qué hacen ustedes acá? Acá nos dejaron. No, dice, que ustedes no pueden estar acá. No, dice, ustedes no pueden estar acá en el aeropuerto, dice. Sí, vinieron 2 Unimog y nos llevaron, cruzamos Puerto Argentino, dimos la vuelta así el pedazo de mar, y había un cuartel de los Royal Marines ahí. ¿Eso sería? En Puerto Argentino. Puerto Argentino, sí. Ahí nos depositaron, ahí nos dejaron. Ahí nosotros agarramos los cajones de los proyectiles, hicimos como una casita, pusimos el poncho impermeable arriba, esa era nuestra covacha. No cavamos. Claro. Lo hicimos con eso. Prendíamos vela adentro. Esa inconsciencia de no haber estado nunca en una guerra, Claro. de no tener... Era blanco fácil, digamos. Pero que voláramos todos juntos ahí. Claro. Bueno, Todo bien. lo- Sí, claro, ahí entendí. Claro. Sí, ahí entendí. bueno, ahí fue donde yo ya empecé salvándome. El primero, te hablo de mí, pero éramos un montón, ¿no? Sí. Porque el 1 de mayo bombardean el aeropuerto. Claro. O sea que si hubiéramos estado ahí nosotros, no sé, Nos queda- en una de esas no. Pero, digamos, Pero de los que estaban, digamos, de 100, a lo mejor 80. 80. Sí. Fue muy duro el ataque al aeropuerto, muy duro, pero con mucha suerte para los argentinos porque le dieron a la mitad de la pista. 2 bombazos a la mitad de la pista. Ah. Entonces, ¿Y de ahí en más? y de ahí en más, ellos fabricaron, los argentinos, más pozos, pero no, ¿Para trinchera? no, con tierra, Sí. para que el satélite tome como que no estaba operando la pista. La pista. Claro. Y siguió operando hasta el final. Bien. Pero Hubo- discúlpame hubo porque me muchas, genera sí. una pregunta. Vos me decís que destruyeron la pista. La mitad. La mitad. ¿Y en la otra mitad se podía aterrizar y Se podía despegar? aterrizar, quedó operando, sí. Claro, o sea, que Sí. me dio una pista de 500 metros, me decía. 500 metros, Quedaron- pero angostita. Quedaron 250. No. No, la rompieron un no. carril, diríamos. carril. La pista rompieron tiene un carril. así y acá la mitad. Bien. Claro, porque quedó un carril medio. Exactamente. O y sea, ahí que había que, Media calzada, diríamos. más o menos. Una cosa así. Ay, había que invocarlo. Sin ahí. los conitos, ¿no? Claro, Sin los exactamente. conitos. Había que- control ahí. Había que invocarlo ahí. Bueno, yo creo que los pilotos No, realmente. de pero esa con lo, época- con lo que dijo del agua nomás. Sí. Y bueno, Impresionante. así continúa mi historia y Siga. un día dice, bueno, tenemos que llevar, había en los cuarteles de Royal Marine, había armas, que había proyectiles. Sí. Yo digo armas, pero bueno, estos Sí, son sí. proyectiles, ya sea de mortero, de cañón. Había que llevar, los proyectiles estaban ahí hasta el puerto, donde estaba el Yagüín, un barco que estaba ahí, para cargarlo y que se lo llevaran a la otra isla para la artillería que hacía falta en la otra isla. Bueno, estábamos cargando, qué sé yo, y ahí nos ponían a trabajar. Nosotros no teníamos, yo no tenía superior, ¿eh? Superior era el cabito este que nos habían dejado, Sí. que era uno que había egresado de la Sargento Cabral con 17 años, nosotros soldados viejos. Claro. Lo poníamos a hacer guardia al cabo nosotros. Bien. Claro, O sea, claro, no sí. que lo poníamos a él. Él también hacía junto Sí, con sí, sí, nosotros. sí, Y dice, vayan a llevar. Bueno, llevamos, qué sé yo, el último viaje, dice uno de mis compañeros, Dante, dice, vamos así, vamos hasta el puerto. No, le digo, déjame acá, estoy cansado, qué sé yo. No, bueno, yo voy. Se subió, se dio vuelta en un puentecito Sí. que había que cruzar, se dio vuelta y quedó así para arriba. Se salvó de pedo. Uy, perdón. No, dale tranquilo. Se salvó. Pero yo digo, o sea, segunda vez que me salvé. Sí.
Con el pasar de los días, nos mandan al hipódromo. Sí. Había un hipódromo en Puerto Argentino. En ese hipódromo llegaban los helicópteros con las cartas y las encomiendas, entonces clasificábamos, Claro, pero llegó un momento que ya no teníamos cómo llevarla a otro lado. claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Las empezábamos a abrir, abríamos cartas, comíamos, sacábamos Claro. comida. Si eso se perdía, si eso quedaba Claro. en el medio ahí. Bueno, y ahí la fecha era como te dije, no me pregunte, puede ser antes, puede ser Sí, sí, después, sí, tal cual. pero no de las fechas clave. Claro. Una noche sería las 6:30 de la tarde, 7, ¿no? Esa era ahí, Claro, a ahí las ya- 6 comenzaba la Ya- noche. Ya arrancaba. Una bengala Mm. se prende a 300 metros para el lado del cerro. Nos llama la atención. Por atrás de la bengala, un proyectil. Para ustedes. Yo la verdad que te escucho y lo estoy vivenciando en mi cabeza. Sí, Y bien. la verdad que hay... Antes de haberte contado eso, te Sí. tendría que haber dicho que ya habían desembarcado, Sí. ya había habido un combate en Puerto claro. en Ganso Verde. ¿Me entendés? Entonces ya estaban. Claro. Y empezaban en los... ¿Vos ya habías estado en combate en ese No, momento? no, ¿O no, para nada. No, para es que nada? no se había convertido en Puerto Claro. Argentino. Va en ningún lado En ningún todavía, lado. salvo ahí en Darwin, Bien, en Ganso sí, Verde. Sí, sí. Bueno, y donde desembarcaron Claro. en el Estrecho San Carlos. Y bueno, ya estaba, entonces empezaban el hostigamiento todas las noches. Y bueno, y por atrás de esa bengala vino un proyectil. Esa bengala se vino más acá y por atrás de esa bengala un proyectil. Cuando explotó acá arriba la bengala, por Dios, yo no sé, no le quiero decir la palabra, pero me asusté. No. Y no- Decila tranquilo porque la verdad que Solo con la bengala, imagínate el resto. Claro. Y no había empezado todavía. no había empezado La guerra, la lo guerra, fuerte. claro, lo fuerte. Imagínate. Y por atrás vino el proyectil, pero hizo así Pasó de largo. y pasó Y para pasó. la otra isla. Por Dios, qué cagazo. Pero claro. Pero es lo que necesita decir. Pero a ver, fue ahí donde un poco también Comenzamos a- empezaron a darse cuenta, cuenta. de esto va muy en serio. Esto va muy en serio, sí señor. Bueno, Esto no es que estamos acá cumpliendo horario ni cumpliendo nada ni nos ponen Haciendo acá acto de presencia. haciendo acto de presencia, nada. Exactamente. Ahí reaccionan que era una guerra. exactamente, sí. Ponía Y heavy, hay heavy, más ¿no? de uno. Si me dice que no tuvo miedo, puede hacer que alguien no haya tenido miedo. Claro. Pero te puedo asegurar que la mayoría hemos tenido No, miedo. sí. Es Hemos que, tenido miedo. aparte, el miedo te genera más... Adrenalina. Estar más atento. Estar más atento. Y sí, por supuesto. El te miedo, pone- yo te siempre pone más aprendí consciente eso. de lo que está Claro, viviendo. entonces Sí. eso te hace abrir más los sentidos, decir, loco, estoy más Claro, atento y todo. ¿sí? Tal Exactamente. cual. Y después fuimos aprendiendo con el tiempo, porque el hostigamiento era todos los días, caían, no así cada 3 minutos, sino Claro. caía tum, tum, tum. A constante. Y empezamos a ver que yo estaba acá y el proyectil me caía a 20 metros, hería a uno que estaba a 50. Voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el proyectil caía y la turba es muy blandita y tiene la espoleta en la punta. Sí. Sí. Bueno, entonces se enterraba hasta que hacía presión, el proyectil estaba por lo menos 1 metro enterrado. Entonces las esquirlas Salían. y al que estábamos acá cerca, Claro. Le erraban. exactamente, así falleció. Hacía un daño más a compañero. los lejos que los que estaban pegados. Exactamente. Entonces, ¿qué logramos con pensar? Y bueno, si nos tiene que tocar, nos va a tocar si estamos cerca, si estamos Claro. lejos. Sí. Entonces, más allá de que nos protegíamos cada vez que había una alerta roja, una alerta violeta, que eran las diferentes colores, alerta roja Sí. era de aviones, alerta violeta era comando, o sea, no la sufrimos nunca. Pero nos protegíamos, Claro. ya, y con esa, nos vamos a proteger, pero si cae en la posición, Claro. estamos chao. Ustedes ya tenían más o menos el análisis de eso, del tema de la caída, la izquierda, sabían más Sí, o menos para dónde, exactamente. dónde podía ser. Ya el- tenían estudiado ese tema. El sonido del proyectil Sí. cuando llegaba ya teníamos estudiado. Claro. Cómo silbaba el proyectil cuando venía ya más o menos lo Ay, teníamos estudiado, es como sí. que si lo,
Sí, sí, sí. No lo escuché nunca, espero no escucharlo, pero es como si lo supiera. Es como Bueno. si lo conociera. De la forma y que lo verdad describe, de la forma que lo describe. me paralizo y no me Sí. quiero imaginar estar ahí. A todo esto estábamos en el centro de las Islas Malvinas nosotros. Sí. Estábamos en el hipódromo, en Jerez. Claro. El hipódromo estaba ahí cerquita Claro. de Puerto Argentino. Y un día nos mandan a trabajar, porque nosotros éramos eso. Éramos colimba. ¿Vos Claro. sabés por qué es colimba? ¿Por No. qué Colimba? A ver. Porque corre, limpia y barre. Ah, mira. Ese es el significado de colimba. Mira, lo dijimos tantas veces, ¿no? No. Corre, Es una palabra limpia y barre. O sea, no voy a decir lo que hablamos de Rejo, pero sería el último allá. Claro. No lo quiero decir, pero sería el primero que entra. El primero. Exactamente. Mira, no, tan nombrada esa No, palabra, pero tan ni usada nunca, y no. nunca. Bueno. Es más, no pensé que era una sigla, yo pensé que era una palabra completa. Claro. Claro. Qué sé Es yo, así, qué Sí, sé yo, sí. es soldado al revés, una Sí, cosa sí, así. sí. Pero son Sí, tres sí. palabras, mira vos. Bueno, y nos llaman a hacer unas posiciones detrás de la Casa de Gobierno, Ujú. detrás del General Menéndez, para que sea más exacto. Había una placita que era como un óvalo y una en cada punta. Empezamos a hacer unas posiciones que dijimos, ¿para qué es esto? Estos son para antiaéreas, para proteger la casa. Claro. Y no había quien manejara esa, ¿verdad? Porque sabíamos Sí, nosotros sí. quiénes éramos los soldados que estábamos ahí. Claro, claro, claro. Y le digo al otro compañero, nos decimos, dice, cordobeses, y la picardía, cuando pidan un operario para esas máquinas, Sí. levantemos la mano nosotros que nos vamos a quedar atrás de la casa de gobierno, ¿no? Claro, tenía Claro, era un teníamos búnker. tenían todo el- Íbamos a tener todo. Claro. Ahí teníamos todos los contenedores con la comida, teníamos, Claro. no íbamos a sufrir nada, los contenedores con las cajas de Sí, sí, raciones. Bien, dicho, así tal cual, ¿no? Fueron. Fuimos, 3 días tuvimos. Llegó una orden del comando que las dos antiaéreas iban a retaguardia de la primera línea. Y ahí comenzó. Y ahí arrancó el. Ahí arrancó. Teníamos ataque de aviones, teníamos Prepárate. del barco, pero teníamos una ventaja. Estaba el Monte Dos Hermanas. Sí. En esta parte del monte estaba el BIN 5. Acá estaba el Regimiento de Infantería 4. Y acá estaba el Regimiento de Infantería 7. Había una hondonada, unos 150, 200 metros. Había otro cerrito y ahí estábamos nosotros. Había un cañón 105, que es un cañón sin retroceso. Había una cohetera de Pucará adaptada arriba de un Land Rover. Funcionaba con la batería del Land Rover. Había morteros. Había una sección de tiradores y se sumaron estas dos máquinas antiaéreas, dos 12,7. Entonces, los aviones recibían la información del regimiento, no de nosotros. Pero no le acertaron nunca. No le acertaron porque no se animaban a pasar, porque tenían fuego cruzado de todos lados. El BIN 5, ya habían intentado entrar por el lado del BIN 5, Sí. lo hicieron volver. Sí. Lo hicieron volver. Ya se fue que tuvimos entre alertas y subidas y bajadas y si yo llegamos al 11, Claro. A todo esto, ¿ya cuánto tiempo más había pasado desde tu desembarco ahí en. era 11 de junio. 11 Ya de llevábamos ¿cuántos 2 días? meses. Dos 2 meses y 10 días. No. Y- Abril, mayo, junio, 2 meses. No, desde el 21 de abril al 21 de mayo un mes, Sí. Al 11, al 40 y pico de días Sí, llevamos. 40 y pico días. No más. sí, a 10 días de los 2 meses. Sí, a 10 días de los 2 meses, ahí está. Y ese día, el viernes 11 de junio, sí, viernes 11 de junio, esas fechas no me gustan equivocarme porque son puntuales. Sí. A las 10 de la noche empezó el ataque final de esa zona, del Monte Dos Hermanas. Empezaron a caer proyectiles en el Regimiento 4, así, desde la punta del regimiento, y se veía que volaban unimó, cocina, Ay, Dios. gritos, todo. Por el lado derecho, por el lado del Regimiento 7, había un panel de minas antipersonales. Por ahí entraron los Gurkas y se los escuchaba, come on boy, come on boy. Y había una oscuridad, porque era muy de noche. Claro.
Entonces el cañón tiraba, pero ellos porque tenían un observador adelantado, Claro. que siempre están escondidos y le daba las posiciones. Claro. Nosotros no teníamos, pero había un subteniente que tenía un visor nocturno, porque había 3 en la sección. Claro. Uno no tenía pila y el otro Bien. estaba roto. El tercero, Sí. gracias a Dios, funcionaba, pero lo tenía el subteniente a cargo de las máquinas. Claro. Entonces habíamos cargado las cintas de la antiaérea. ¿Por qué estábamos nosotros? Porque nos instruyeron para manejar las Claro. antiaéreas. Está bien. Tuvimos un par de días de instrucción. Claro. Entonces las sabíamos manejar. Entonces nos dijeron, armen la cinta con una punta roja, una punta azul y una punta negra. Trazante, perforante, explosiva. Trazante, perforante, porque es para Claro. perforar, para explotar, Claro. depende de donde pegue en el avión, que surta el daño. Bueno, entonces con la trazante, ¿qué lográbamos? Que ver a dónde tiraba Claro, la otra máquina, sí. que era el que tenía el visor. Y para ahí tirábamos nosotros. Mira, Claro, mira, era clave. Con mi auxiliar Sí. torcimos 2 caños de la cosa. Se saca, tenés guante Sí. de amianto, Sí. se enrosca, caño de santiaéreo, es un proyecto Sí. grandote así, Claro, se sí. recalienta. Me imagino. Sí. Así que ahí estuvimos Si se calienta aguantando. un revólver nomás. Sí, sí, Claro. Imagínate cuando- eso con. Claro. Imagínate lo que puede ser eso. Aguantamos como hasta la 1:30 de la mañana, más o menos. ¿Había empezado? A las 10 de la noche. Pero Imagínate todas esas 3 horas. empezaron a pasar por acá, nosotros estábamos acá y ya llevaban ellos a la mitad del 7, lo estaban destruyendo al 7. Oh. Entonces, un mayor que estaba a cargo de la zona y del 25 nos ordena la replegada a nosotros. Déjame ahí abrir un paréntesis. Pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Eran cantidad o mejores armas? ¿O las dos cosas ellos? Porque me está diciendo que ya habían Sí. llegado hasta ahí, iban destruyendo. Pero ellos, ¿con qué? El poder de fuego. de fuego. El poder de fuego de Claro. la armada. La diferencia del arma. Exactamente, por eso ellos Era atacan muy de grande. noche. Por eso ellos Bueno, atacan sí, de pero- noche. Bueno, A lo mejor la misma cantidad de Claro. personas, pero el las arma... famosas historias que hemos escuchado, ¿no? De los famosos. Perdón, como no, nombraste perdón. recién, los visores nocturnos, que Sí. era algo que para muchos era una terrible novedad. De decir, ¿cómo puede ser esto, no? Claro. ¿Cómo puede? Sigue, Claro. sigue. Ellos inclusive usaron a los Gurkhas para entrar por el campo minado. Pero tenían otra ventaja. ¿Podés repetir qué es lo que es? ¿El Gurkhas? Gurkhas ¿Qué es lo que es? son los Por ahí nepaleses Bien. que son pagados. Sí. ¿Cómo se llama? Baquean, No, una cosa así. ¿No? ¿Los No, nepaleses? no, estos que trabajan sin bandera. Claro. Bueno, sí. No me sale la palabra ahora, ya me va a salir. Y Comodín. ellos lo mandaron por ahí, a pasar por ahí, a abrir. Y lo que te decía, la ventaja que tenía en el campo minado, que estaban tan congelada el TNT, Sí. que se cristaliza. Mirá. Entonces, explota una y Claro. explota en cadena, así, una fila completa. Claro. Y entonces se iban abriendo paso. Mirá. ¿Me entendés? Sí. Acá Bueno, dice que son valientes y temidos Claro. los Gurkhas. Sí, pero vos decís Gurkha, eh, mercenario. Esa es la bien, palabra. Claro. Ahí está. Sí. Claro, Ah, son como- sí, ya entendí. Yo después los veo, después ya llega el momento que los veo a ellos. Ujú. Yo digo, ¿yo me voy a encontrar unos negros? No, ninguno negro. Sí, no me pregunté por qué, con las camisas atadas a la cintura, en cuero, con tatuajes, todo. Pasó de vuelta, no sé, No sabe. o Sí, machazos, como quiera, Sí. como Sí, quiera, sí. llamarlo, pero peticito, alto, así De como todo, nosotros. de todo. De todo. Ellos venían por un sueldo. Claro. No le importaba para quién era. El Claro. que ponía más. Al El mejor que- postor. Al mejor postor. Y obvio que era. Siempre le pagó Sí. bien Gran Gran Bretaña. Bretaña, ¿no? Sí. Mira. Obvio. Bueno, nos replegamos esa noche. Llegamos, hicimos como 3 kilómetros ahí por entre medio de un campo minado nosotros. Ay, Dios. Pero con el ingeniero, que sabía. Sí. Entonces íbamos en columna de uno, así llegamos cansados. Estuvimos en el medio, cayó un proyectil de los nuestros cerca. Ay. Yo traía un bolsón lleno de el tubo Intalaza
o el bazooka Sí. para Sí, los el civiles, bazooka, es sí. el tubo Intalaza, trae el proyectil en un coso de plástico, Ajá. que va puesto en las mochilas, así Sí, van sí. saliendo a la punta. Bueno, yo había sacado ese, había guardado el tubito, Sí. el proyectil, y adentro tenía etiquetas de cigarrillos. Claro. Parisien fumaba en esa época. Claro. Y como nosotros teníamos acceso a la caja de ración C, que traía Sí. cigarrillos, Claro, whisky, claro. chocolate, Sí. galletita, asado, sopa, Claro. puré, es espectacular. Es el Tratado de Ginebra, es una caja de ración C. Claro, sí. Es impresionante, pero no nos llegaba. No, O sea, nosotros la claro, esa es la robábamos. famosa, Claro. las famosas historias de las cosas que Exactamente. iban, pero no no se les distribuían. Pero Bueno, no se distribuían, eso- le deben haber quedado todos a los ingleses, ¿no? Porque Claro. había de Eso, punta a claro. punta de Puerto Argentino Sí. estaban los contenedores llenos de, Guau. de ¿Pero todo. eso no le llegaba a ningún soldado? No, Le llegaba a algunos no nomás? había logística, algunos no, algunos nos llegaba. A los que estaban cerca ahí como A los que estaban cerca. Y a los de la otra isla, nada. Ah, Claro. Nada, Claro. nada. Por eso tenemos Buena de Dios. del regimiento muertos por ingesta de comida En mal estado. mal estado, sí. Nada, O sea, sí. por decirlo, un cabrito, un cordero mal cocido, Claro, ¿viste? sí, sí. Sí, sí, infecciones. Sin y palos. demás. Bueno. Ah. Y así fue que ese día, ya era sábado ya, y vamos a hacer sábado 12. Sí. A las 4 de la tarde, yo estaba tratando, teníamos una radiecita, porque en todas esas claro. encomiendas que venían Sí. ahí, que les dije Sí. al el hipódromo, Sí. Sí. había encontrado una radiecita que no yo. Trataba de escuchar Radio Carver en Montevideo para ver qué decía del Claro. Mundial. El 82, 82, claro. claro. Mundial ¿Viste? 82. Sí, señor. Bueno, y estábamos ahí en la covacha, estábamos sentados descansando. Yo estaba con las piernas estiradas y cruzadas, sentado en el piso, ¿no es Sí, sí, cierto? Tenía un sargento al frente, un soldado en la puerta de la covacha que habíamos hecho así en unas piedras con puntas que habíamos hecho una especie de covacha con la turba, porque era Sí. fácil de cortarle y Claro. hacíamos unos panes, Ujú. entonces hacíamos pared. Y estábamos ahí, empezó el hostigamiento. ¡Bum! Caían los proyectiles y caían. En eso, que estábamos casi en la ladera del cerro del monte Tumbledon, Sí. pega un proyectil a 3 metros de la puerta, pero debe ser que pegó con la panza, porque no explotó. Ah, Y se escuchó que cayó, ¿viste? Y dice el sargento, vamos a tener que buscar una piedra grande y ponerla en la puerta. Porque si pega al revés, la clave en la puerta. Bueno, seguimos tratando de La radio. la Con radio. la radio. Y acá me acorda que les cuente por qué vienen 2 proyectiles al mismo lugar. Uno ya había a caído. ver, Uno ya claro, cayó. Uno cayó. Bien. Entonces dice un Pero no compañero explotó. mío que es padrino de mis hijos, que lo tienen todos, es un hermano, Sí. al día de hoy nos juntamos siempre. Dice, voy a buscar agua para que tomemos algo. Lo único que teníamos era para tomar té. Teníamos las pastillas, teníamos la latita de alcohol sólido. Sí. Y había que ir, romper el charco, sacar agua y venir calentando. Claro, pues todo eso congelado. Claro, claro. Y allá se fue. Cuando vuelve, venía gateando y yo tenía las cosas al lado, así. Y pasa por arriba mío, gateando, Sí. para apoyarlas ahí. Y cayó el proyectil, como dijo el sargento en la puerta. El segundo El proyectil. segundo. Tampoco explotó. No, ese sí explotó. Ese sí explotó. Cae mi amigo sobre las piernas. Yo siento que algo me pega en la planta del pie. El 63 gritaba. Y el sargento estaba apoyado y estaba quietito. Y de acá sí les corría sangre. Debajo del casco. Raro. Hora, minuto, segundo, no me pregunte. No sé cuánto pasó. Se disipa el humo. Me salía sangre de la nariz, se me habían reventado Por la explosión misma. por la explosión. Miguel La se onda empieza a Hanson. mover y dice, uy, me hicieron bosta el culo, dice. Uy, qué sé yo, bueno, se empezó a levantar, ¿te podés mover? Sí. Yo miro, tenía el borcego abierto así. La planta del pie. No, el costado. Sí. Pero no me salía sangre. Pero cuando me lo saco, tenía una esquila clavada en el arco del pie. Salimos, viene, después que pasa todo, porque no vuelve a caer ahí. Claro. No vuelve a caer.
Si querés te cuento por qué cayeron 2 y después seguimos. Lo que vos A ver, quieras. dale. Es tu día. Estaba tratando de cobrar el anexo 40 que cobramos nosotros. Hago todos los estudios, qué sé yo. Lo hago con mi amigo, el que tenía las esquirlas, 5 Sí. esquirlas, que hoy las tiene inclusive, todavía las esquirlas. Estábamos haciendo juntos había que hacer psiquiatría, todo eso, Claro. para ver qué discapacidad nos daban, porque Sí, es una sí. pensión de guerra. Correcto. Claro. Bien. Termina todo, y dice, bueno, usted tiene el 5% de discapacidad, usted no hace, a mí no me la dieron. Ujú. La dieron al que estaba al lado mío, en la guerra, Ujú. y a mí no me la dan. Pero teníamos la posibilidad de pedirla de nuevo. Me voy a Buenos Aires a verlo al teniente coronel Pérez Torelo, que estaba a cargo de bienestar del ejército. Ujú. Nos recibía bien, siempre nos recibió bien el ejército a los veteranos de guerra. Ujú. Y me dice, bueno, qué sé yo, dice, ¿por qué habrá sido? Y bueno, le cuento, y dice, contame la historia, y le cuento. Y cometí el error de decirle que estaba escuchando Radio Ajá. Carver de Montevideo. Me dice, sos un pelotudo, me dijo. ¿Por qué, mi teniente coronel? Y vos atrajiste con las ondas radioeléctricas de la radio, atrajiste los 2 proyectiles. No porque fueron No, dirigidos, no. fueron dirigidos ahí, sino que Exactamente. eran, Por habrán onda. ¿qué? ¿Por una onda radioactiva o la onda de calor los trajo? No me pregunte. Eso fue lo que me dijo. Claro. No le dije nada, no. Claro, la teniente onda de coronel. Mime de radio fue... Claro, por eso cayeron 2 ahí. Bueno, pasado esto, el 63, el soldado clase 63, que era un 63 que estaba ahí, Rosales de San Juan, que en paz descanso ya falleció Ujú. después. Sí. Tenía el dedo colgando así, nada más. Entonces se lo agarramos, se lo ponemos así, se lo envolvemos. Al sargento no lo tocábamos. Y estaba ahí, estaba quietito. Con el casco, con la sangre acá. Sí. Sí. Hoy en día nos hablamos todos los días con el sargento, ¿no? Mira. Y se sale muga y se baja los pantalones. Le digo, tenía así los agujeros que era que. Y tenía Claro, las, claro. Las esquirlas. Pero con tanta suerte que ninguna de las esquirlas que agarró una arteria. Alguna arteria. Todo carne, Todo carne. diríamos. Todo carne. Es por eso que no se la sacaron, porque hasta que pasó todo, Sí. llegamos al continente, ya los anticuerpos ya las habían encapsulado. Sí. Hoy sufre, le duele cuando Claro. llueve, cuando Sí. hay humedad, Se todo. siente, claro, se siente el- y le digo, no, y no quiere. No quiere, bueno, pero eso ya es otra Decisión historia. personal. sí. Yo me saco el borseguí y me quiero sacar. Tenía una esquirla así, clavada hasta la mitad. Y me había tocado el hueso. ¿Qué? Entonces, cada vez que yo me la quería sacar era imposible. No. Un solo grito. Y también llaman al puesto socorro el subteniente y dice que no van a venir los enfermeros porque están batiendo zona. O sea, seguían cayendo proyectiles. Que vayamos los heridos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pues? Claro, sí, Como puedan. como puede. Ahí fue que otro veterano de guerra también, casualmente, tiene un hijo chiquito, tiene un hijo de 3 años. Me dice, tío, gracias por ser mi héroe, todo así, bueno. Sí, sí. Porque ese me iba llevando, porque yo iba saltando en un pie, porque si apoyaba Claro. el pie, Te había quedado en la planta. claro, exactamente. Y empezaron a caer proyectiles, 5, así, juntos, y nos asustamos. Nos tiramos cuerpo a tierra y nos caían los pedazos de turba así en las piernas, ¿viste? No sabíamos lo que era. Claro. Pero bueno, Dante, en algún momento de esto que estás relatando, en algún momento se cruzó por la cabeza, o no les dio tiempo a pensar, decir, bueno, hasta acá llegamos. ya llegaba. Ah, Ahí bien. viene. Ya Ahí viene. llegaba. Eh, Entonces, porque hasta lo que venís contando, yo digo en un momento, digo, bueno, o sea, con Sí. las esquirlas y todo, yo digo, bueno, muchacho. ahí empezaron a caer y entonces nos quedamos quietitos así y no se escuchaba nada. A seguir corriendo. Entonces dice Walter, mi amigo, mira la piedra esa, vayamos hasta la piedra, había como 40 metros. Yo estaba paralizado, el otro, Muga, no podía mucho por el dolor en los glúteos, y se arrastró como el mejor. Sabe que no tocaba con los codos la turba y cometió un error. Llegó a la piedra y se paró para sentarse.
justo cayó un proyectil del otro lado y se le metió entre el pulmón y la aorta. Bien. Cuando grita, ahí es como cuando vos decís, es que te da como el valor, y arrancamos nosotros dos y llegamos. Estábamos sentados los tres, ahí caían los proyectiles detrás de la piedra. Y ahí fue donde llorábamos, rezábamos, le pedíamos a Dios que si tenía que caer un proyectil, que no nos vaya a dejar sin una pierna, todo lo que habíamos visto, sin una pierna, sin un brazo, ¿sí? Y nos caiga arriba. Que directamente los mates. Chao. Para no sufrir ni... Ahí volvimos a la falta de noción del tiempo. No sabemos cuánto pasó, hasta que nos tranquilizamos. Cuando nos tranquilizamos, sentíamos tuc, 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 5 proyectiles que salían, ¿no? Obvio que tenías que esperar que cayeran los 5. Sí. Cuando nos damos cuenta de eso, dijimos, bueno, cuando caiga el último, se vayan ustedes, yo no voy, dice. No podía. El del que tenía... El primero que llegó. Sí. Yo no voy. Walter, ¿no te vamos a dejar acá? No, dice, vayan ustedes. Y yo me quedo solo, me queda más cubierta la piedra para mí. Dice, vayan ustedes. Mirá todo lo que pensamos en eso, ¿no? En milésimas de segundo. Y cayó el último proyectil y empezamos a correr. Imagínate yo. Bueno, ¿qué meta tenían ahí para seguir corriendo? ¿A dónde iban? Porque primero el al objetivo... puesto Socorro. Ahí está, listo. Que estaba a unos distancia 300 metros. Bien. 300 metros. Bien. De la piedra. Que era esa hondonada que había ahí. Sí. Bueno, allá vamos. Allá fui. Que esos 300 metros en esa situación son como 300 kilómetros más o menos. Más o menos. A todo esto sin luz. No, era de día, no era ya de no día. habíamos replegado. Ya habían pasado toda la noche. Era las 4 de la tarde, ya no habíamos replegado al monte Tumbledon. Te dije lo que pasó, que estábamos escuchando radio, cayó el proyectil ahí, entonces todavía estaba de día. Comimos una sed y tomamos agua. Y nos pusieron una morfina y nos produjo ese desvanecimiento. Claro. Allá me despierto ya en el hospital de la Armada. Ahí reacciono, a Miguel lo perdí, a Miguel se lo llevaron a otro lado. Sí. Estamos hablando del sábado 12. Bien. 2 días antes. Sí, bueno, había un montón de heridos, o sea que me tuvieron a mí ahí recién el domingo 13, como a la 1 de la tarde, me entran a mí y... Porque era el más leve dentro de todo. Claro, exactamente. Y cuando agarra el médico y me toca con la pinza, me desmayo de nuevo del dolor. Se la tenía clavada en el hueso. O sea, ¿con morfina y todo? Con morfina y todo. No sé, no me pregunté, me desperté como a las 1 de la mañana. Todo vendado. La pierna, el pie vendado nada más. No me dolía, estaba bien. Dormimos ahí esa noche y el lunes 14 a las 10 de la mañana, no antes, a las 8 de la mañana nos cargaron en un Unimog y nos llevaron al hospital de Puerto Argentino, al hospital militar, no al aeronaval. Ahí había circuito cerrado de radio, habló el general Parada diciendo, muchachos, nos vamos a rendir, depongan las armas, no hagan nada, en el hospital van a atender tanto a los ingleses como a ustedes, está todo bien, los heridos van a ser llevados al buque hospital Almirante Irizar. Así que para ahí acabó la guerra para mí. Triste, no con miedo, ya no tenía más miedo ya, Bueno, era obvio que ya no sentía más miedo, pero era como, inclusive como un alivio. Empezaron a llegar los Gurkhas, los empecé a ver. Si le pedías, le hacías señas de cigarrillo, te daban. Pues porque ya está. Porque ya estaba. Y qué increíble eso, ¿no? Porque de repente de 2 meses prácticamente dándose a matar y de repente una bandera blanca, una rendición. Y es como si nada hubiese pasado, ¿no? Es que... sí, porque es realmente empezabas a cruzar con el enemigo muy loco. en el hospital y Sí. los 2 códigos que sabía que ya no podía seguir matando por la bandera blanca. Claro. No es un estilo código ese también, Sí, no...
¿A quién las hace a la guerra? Dos locos que se conocen Sí. y se odian. Sí. Sí, ¿Y quiénes las sufren? el Dos resto. que no se resto. conocen Sí, Que y no sé, se odian. claro, Exactamente. exacto. Esa es la definición. Esa es la mejor definición que hay. ¿eh? Sí, sí, Esa sí, es la sí, mejor totalmente, definición totalmente. Y a partir de ahí, Pablo, puedo venir otro día a contarle de ahí hasta, pero sí, hasta que volví a Córdoba Ujú. y después, desde que ¿Te terminó todo. te llegaba en algún momento de todo este momento, te llegaba información De acá. del continente? ¿Te Sí, llegaban cartas? no. ¿Tenías Sí, contacto? yo podías- tengo una carta ahí que tiene un valor incalculable, la tengo plastificada todo, una carta que Sí. me manda, no, miento, no me llegaba. Perdón, me confundí. Yo envié y Sí. acá les llegó. Sí. Les llegó una carta mía, que es lo que yo tengo. Ujú. Pero del continente para Malvinas, Nunca. a mí no me llegó. Y no conozco Claro. Pero a te- otro que le haya llegado. ¿Pero te habían mandado y no te llegó? Sí, sí, Mandado, sí, man- sí. claro. Y esa colecta Sí, que o se s- hizo con Cacho Fontana y Pinky, que habían hecho un programa especial Claro, sí. de eso, ¿te De acordás? millones y millones de pesos. Sí, Y nunca- Susana Jiménez, ¿Te todo. acordás que era- Y vos no sabés todas las financieras militares que hubo. Después de eso. O sea, nada de Sí. eso. O sea, no sé, no. ¿Vos estás apurado, Pablo? No, pero yo estoy. Bueno, a mí la Pero la verdad pregunta que estoy tengo, muy atento a mí, a yo quiero charlando hacerte y la dos verdad que- preguntas y quiero que sigas cómo llegaste al continente y del continente Sí. a tu casa. Si me lo perdí, perdón. Dejaste un amigo en la piedra, solo. Mm. Y vos te fuiste con otro que llegaron que después no lo viste más. ¿Qué fue de ellos dos? ¿Quedó en la piedra el Bien, hombre? sí. ¿Vivió? ¿No vivió? Sí, Walter. no, te digo que vive. Walter. Walter Walter. Gray, sí. Sí, y el otro que fue con vos hasta el hospital que después despertaste y no lo viste. Si yo. ¿Lo volviste a ver acá en el continente ¿puedo o? ver? Sí. No, vive en Vallehermoso. No, te no, digo. pero ahí en el momento, que vos no lo viste más en el hospital. Claro. Cuando vos- No lo vi más. No, Él pasó a. Ya lo viste después acá. Claro, Claro. era grave. Él fue al Bahía Paraíso. Del Bahía Paraíso lo llevaron a Buenos Aires. Era el más complicado de todos los. Era más complicado. Si yo encuentro, te muestro la foto de él con el brazo adentro así, porque ya lo llevaban al regimiento de vuelta, ya ¿Se estaba. puede mostrar o eso es personal? No, ¿qué Por- persona? no, No, como estamos en Sí. vivo con las cámaras, mejor se puede mostrar. No, Sí, no, sí. no, no. El. Ya lo busco. Sí, tranquilo. No, dale, dale, tranquilo. Eh, La verdad que vamos ¿qué historia? escuchando estas historias y como siempre decimos, ¿no? De como la de Dante, tantas otras que hay y cuántas que no se conocen, cuántas que quedaron allá. Ese, Sí. ahí se ah, ve. esa. Ahí se lo está, mirá. podemos- Ahí está. Ahí está. Ese se ve, Sí. ese es el hijo, ese que dice tío, Sí. y la remera dice mi papá es un héroe. Espectacular, se ve genial. Él, bueno, rehizo su matrimonio de nuevo con una chica más jovencita y tienen esto. Pero en los estados, Ujú. me acordé, no sé si acá Ah, está. que ha subido una hoy, claro. Sí. Tiene que estar. Ahí está. A ver si no se pasa. Antes que se pase. Sí. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí la vemos. Excelente. Mira. Ahí está, mira. Mira. Ese es. Ese es Ahí Walter tiene la Gray. manga colgante, sí. Bueno. Sí. Bueno, y te puedo mostrar del otro, o sea, pero están Ah, vivos. perfecto, Sí. perfecto. Gracias a Dios. Bueno, Al otro. Bueno, el casco que le chorreó la sangre, ¿le partió el casco? el sargento. ¿Qué, le No me partió acuerdo el cómo se- casco? Sí, le agujerió el casco, pero le detuvo. Lo Claro. que él se desmaya es porque justo le tocó la venita no sé cuánto que Claro. tenemos acá Y y lo que le desmaya. produce desmayo nada más. Claro, Pero es herido en combate. claro. Bueno, seguí. Sí. Ahora quiero La verdad saber, que es muy- bueno, quiero saber Claro. en qué momento y cómo llegás acá Claro, al De continente. vuelta al continente, ¿no? Como- Porque ahí ya estás terminando. Del Almirante Irizar nos llevan directo el 17 de junio, Sí. o 18, día antes, día menos. Nos llevan a Comodoro Rivadavia al hospital regional. Ok, Pero por el calado del buque no puede llegar a puerto. claro. Entonces, a 2 millas, ancló, nos Salió. subieron en helicóptero y nos llevaron al hospital regional. Un hospital regional con 200 salas,
Ujú. que dijeron que querían ver los soldados que habían combatido en Malvinas, querían ver el Mundial, y en menos de 2 horas, 3 horas, se llenaron las salas de televisores. Toda la Toma. gente llevó, no los donó, los llevó, ¿Los presto? Sí, sí. los prestó. Ajá. Eso fue, a ver, vamos a hacer un poco de memoria. Viernes 11, sábado 12, domingo 13, lunes 14, 15, 16, 17, 18. El otro sábado. El otro sábado, bueno, el otro fin de semana, dice, pase un día con un excombatiente. A los a- ciudadanos a de los Comodoro. ciudadanos ahí. Entonces íbamos en fila y venían los autos así. Y subíamos de a 2 ¿Y te llevan a su domicilio? y nos llevaron a su domicilio. A mí me No. tocó 2 ingenieros mineros, los dos eran, el matrimonio era. Y le dice al porteño que nunca más lo vi, ni lo puedo encontrar, y eso que subo a las redes para buscarlo. ¿Quién estuvo con 2 ingenieros? No lo puedo ubicar. Pero no, seguro que no va a pasar mucho, ya no estamos. No te acordás los nombres. No me acuerdo Es los que nombres. la- Hay muchas cosas Claro. que no me acuerdo. Claro. Y más de los nombres de los oficiales. De los oficiales sí, porque eran más poquitos, pero los oficiales al ser muchos Claro. no era más difícil. Le pregunta al otro soldado, ¿tenés cómo comunicarte con tu casa? Sí, tengo teléfono en mi casa, yo. Habló con la madre, con el padre, todo feliz, el vago, y dice, ¿y vos, Dante? No, le digo, yo no tengo a nadie, no tengo teléfono en casa. ¿Y dónde sos? De Cosquín. ¿De Cosquín? Dice, sí. Párate, dice. ¿A Llama quién conoce de Cosquín? al tío. ¡No! ¿Quién era el tío? Un mayor retirado del ejército. Habla, Anda a buscarlo ya. le dice, A la fa- anda hasta la casa de... ¿Vos le dijiste la dirección? Le dije la dirección. Se fue. Le dijo a mi vieja que a tal hora iba a llamar yo, a las 7, que él la iba a ir a buscar. Fue, la buscó, vine y ahí me comuniqué yo con mi vieja. Lloré con mi vieja, nada más. ¿no? Esa fue la primera comunicación después Con el continente. de haber salido de acá. Claro, O sea, exactamente. Pablo, exactamente. 3 meses prácticamente sin Sí, hablar. nada. Vos, Dante, después, cuando tu mamá le dicen van a hablar por teléfono con vos, se debe haber. Porque hasta ahí no tenía noticia si Claro. vos estabas vivo o no. Exactamente. Cuando lo van a buscar y dice va a hablar Dante con usted, tu mamá, me imagino. Después, Bueno. cuando hablaste con tu mamá, cuando le avisan. Hay otra historia más. imagino lo que debe haber sido. Hay otra historia más, Diego, que mi mamá trabajaba en el Instituto Tisiológico de Loquero, en Santa María de Punilla. Claro, el clásico. Ahí donde está el pabellón Tornú, ese Sí, que hace sí, sí, cosas. sí, que se ahora, ve de ¿viste? la ruta. El que se ve de la ruta, ahí trabajaba. Y la mamá de otro veterano de guerra que estaba en plano mayor del Regimiento 8, que era de Cosquín, Brito también, que para descanse, mi amigo falleció, trabajaba ahí. Y él comenta que como habían dado de baja al 90% de los que estaban en el aeropuerto, para el regimiento, estaba la posibilidad que yo estuviera muerto. Y la madre habla con el director y el director la llama a mi madre y le cuentan. Mm, En fin, imagínate lo que fue para mi vieja eso. Claro. Entonces Claro. estaba muy dolida. Cuando llega el mayor y le dice, estaba mi hermano, que es un año más chico que yo, lo quería sacar cagando. Porque se vengas quedó a meter. con lo Claro. Claro. No, van a hablar con usted. No, dice, vení, acompañá a la boita. Bueno, también fue mi hermano y así fue que pasó. Dante, Claro. No. Pablo, Sí, dale. estoy a punto de Tenemos- llorar. Te demandó, que la verdad que te llega. Estoy a punto de llorar porque no me sale. Qué pedazo de historia. Mm. Estoy en el taller armando un motor y como cuenta la historia, es como estar ahí. Sí. Un saludo a ese héroe eterno. Germán Viva está desde Agua de Oro viendo y escuchando Qué lindo. grande. la nota. Y es recontra emocionante, Sí. loco. Qué No, lindo. que Es la recontra verdad que- emocionante. vos. Qué lindo. La verdad, Dante, que uno no toma por ahí dimensión, aún después de 43 años de lo que pasó. No. Solamente ustedes saben a flor de piel lo que se vivió ahí, porque podemos juntarnos, charlar, contar historias, contar anécdotas, los chicos pueden saber, pero
poder transmitirlo como lo estás transmitiendo vos. Y con las ganas. Y con las ganas que lo transmitís y con esa El forma orgullo, de el orgullo, con el sí. orgullo, obviamente, de contar esto. Y como te decía recién, mientras vos hablabas, hacé de cuenta que aquí en mi cabecita tenía un proyector y era como si yo lo estuviera viviendo. Somos dos. Y la verdad que Somos dos. yo creo que hubiese quedado ahí. Porque realmente no sé si me hubiese dado las pelotas que tuvieron ustedes para enfrentar todo eso que enfrentaron con 19, 18 años. Uno no, hasta el día de hoy uno lo piensa y dice, no, no se puede. No. Creo que tengo para decirte que nosotros los argentinos somos así Sí. que vos hubieras hecho lo mismo si te hubiese tocado. Vos hubieses hecho Claro. exactamente lo mismo, Ujú. Pablo. Diego, hubieras hecho, porque con ese sentimiento que escuchás es con el mismo sentimiento que fuimos nosotros. Claro. Entonces, ustedes dicen, ¿cómo lo cuentan? Me costó trabajo. Sí. Yo, desde el 82 al 91 que me fui a vivir a La Rioja, no hice nada, no hablaba con nadie, no tenía nada, porque no conseguí trabajo. Claro. Está bien, porque yo no tenía estudio, ¿no? O sea, yo Sí. había dejado en cuarto año para entrar a la escuela de Ujú. suboficial. Oficial. Y tenía un dolor, no quería saber nada. Aparte nos enseñaron a que no dijéramos nada, Claro. qué sé yo. Cuando nos entramos a armar, nos entramos a formar, yo empecé en La Rioja A soltarte. a soltarme y a trabajar Sí. y a contar. Y siempre dije, Dante, tenés que contar Sí. sin agrandarte, sin pensar que sos el héroe, porque héroes son los que quedaron. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy el mira. soldado, yo soy el soldado que luchó desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Sí. Una lucha. Ujú. Y desde el 14 de junio empecé la segunda. ¿Te molesta que te digan héroe? Porque yo te vivo diciendo Sí. eso. ¿Te molesta que te digan héroe? No, que me llamen héroe, vení no, pero vos sos mi héroe. Claro. Lo recibo. Ujú. Bueno, a eso que es lo que yo te lo digo constantemente. Sí, lo recibo. No, y es una caricia al alma, ¿no? Sí, No. Lo que pasa es que no es Bueno, que- nosotros tenemos un amigo en la radio, el papá de un amigo integrante del staff de la radio que vive en Córdoba. No sé si lo conoces, Hugo Córdoba. Está mucho en Córdoba, somos Sí, 1800. que también son a los únicos dos que tengo confianza y en vez de decirle Hugo Claro. con todo el respeto del mundo, lo llamo Ujú. héroe. Claro. Cuando falleció mi señora, que vos me mandaste un mensaje, Sí. no sé si te acordás cómo te contesté. Sí. No le dije Lo de tengo, antes nada. lo tengo no, acá. no, tal cual. Me manda un mensaje hermoso y Sí, qué sí. sé yo. Y en el medio de todo el dolor, no me sale decirle Dante, pero con todo el respeto del Claro. mundo, gracias héroe Sí, sí. le pongo. O sea, Sí. a él y a Lugo. Bueno, vos lo conocés, sí, a Hugo, Hugo. sí, Huguito. Me quedé pensando en lo que hablaba recién, ¿no? Cuando volviste ya, estar en La Rioja, instalarte, empezar Sí. a buscarle trabajo. ¿En qué momento empieza eso de decir, Contar la de historia. ese el famoso post-trauma de la guerra? ¿Y cómo empezás a tomar esto de que empiezan a excombatientes a quitarse la vida, a que no, muchos que no soportaron esa carga psicológica, emocional? Eso ¿Cómo, fue- cómo lo manejaste vos? Porque en un momento imagino que habrán pasado tantas cosas por tu cabeza, ¿no? Sí, Después sí. de haber vivido todo eso, ¿no? Casualmente eso fue lo que nos llevó a armar asociaciones, eran primero, después centro. Algunos teníamos la suerte de encontrar sponsor. Sí. Y digo sponsor porque Sí, decir sí, sí. que Sí, sí, pero es así, político, sí. algún político se acercó a querer usar la causa y nosotros, como no teníamos nada, Aprovecharon aprovechábamos eso sí. y a algunos les fue bien, a otros nos Sí. fue mal. Ujú. Pero todo era en pos a eso, porque ese partido traía a la psicóloga y la psicóloga bajaba, entonces Claro. nosotros llevábamos a los compañeros, nosotros Claro. mismos también íbamos, por supuesto, y empezamos a atendernos y empezamos a ver y empezamos a llegar al Estado y empezaron a salir algunas casas y empezó Claro. a haber algún trabajito y
Claro, y se empezó a ver ya en sociedad lo marginado que habían quedado Claro, después de la guerra. claro. Porque hoy decimos la palabra héroe y nos inflamos el pecho cuando lo cobró, pero en ese momento creo que la palabra héroe no sé si estaba instalada. No, no estaba instalada todavía. Habían quedado como muy Porque en el mismo marginados, muy apartados estado de la- no lo celebraban Sí. o lo conmemoraban como ahora. No, Claro. totalmente diferente. Fue más para acá. Sí, exactamente. Por eso, ya cuando logramos un 70% de equilibrio en todo Sí. esto de la salud, en todo Sí. esto de que se frenó un poco los compañeros que se quitaban la vida, empezamos a decir, bueno, creo que tenemos que entrar en las escuelas. Ujú. Y los más corajudos Sí. sería yo, porque empezamos a ir a las escuelas y a hablarle a los Claro. chicos. Y empezamos a ir a un canal de televisión y a hablar, a una Sí. radio y a hablar. Muchos no pueden, Ujú. otros lo hacemos un poco mejor, no bien, un Sí. poco mejor. Otros hablamos en los actos públicos, porque podemos expresarnos diferente, pero todos podemos hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que unos nos animamos y otros no. Claro. Yo te digo que a mí me dice, che, Dante, dice, vos que hablas siempre, ¿por qué no te haces un cursito Sí. de oratoria? Ujú. Y digo, a ver, si mira, esto es así, dice. Sí. Y leo, tenés que mantener la atención del Ujú. público, ver, no dejarlo que caiga. Entonces digo, ¿qué tengo que estudiar? Yo lo único que Sí. tengo que hacer es Contar. llegar, Contar. Sí. abrir mi corazón así, tac, Sí. y largarle. Y cuando decís 2 de abril, la gente se cayó Listo. y empezó a Tal cual. escuchar. ¿Qué es lo que pasó acá? Hace una hora, Es lo que 6 pasó. minutos que estamos hablando Es y lo que no pasó, y- estamos ahí y todavía Te falta. digo que por ahí me da un poco hasta de cosa preguntar, porque realmente la historia que tenés, a veces que uno pregunta y tiene dudas, pero la contaste tan bien que no hizo ni falta interrumpirte, no hizo falta saber, o sea, nos llevaste imaginariamente a ese momento de crudeza, donde, como te decía recién, ¿no? Bueno, si bien no replicaba, decía, nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Pero hoy uno lo piensa, dice, ¿será así? ¿Cuántos chicos habrán quedado paralizados? Sí, Ante esa no, situación seguro. sobre todo los chicos que, como decíamos al principio, ¿no? Que los cargaron, los cargaron en un avión y de repente se encontraron que su primer trabajo dentro del ejército era la mismísima guerra. Seguro, seguro. ¿Cuántos habrán que no todos habrán reaccionado de la misma forma, obviamente? No, ayer justamente que cuando estábamos con el móvil, que iniciábamos el programa con Roberto, que estaban allí en el colegio Manuel Belgrano con el acto municipal, que hablaste en un momento Sí. con él y Sí. bueno, le recalcabas el tema de los chicos, ¿no? De que cantaran el himno, de que cantaran La marcha. a viva voz la marcha. Y me parece que eso es lo que hay que rescatar hoy, ¿no? Que los chicos ya de edades muy pequeñas ya saben, ya llegan sabiendo, entran en un colegio sabiendo lo que fue el 2 de abril, lo que fue la guerra de Malvinas, lo que son nuestros excombatientes. Y eso es algo realmente que se instala desde la casa. Sí, Se sí, instala en la sí, familia. sí. No hace falta llegar al colegio para saber lo que fue. Desde la misma casa ya los chicos vienen sabiendo Sí. lo que fue y eso es algo realmente muy destacable, ¿no? Como argentinos. Sí, y al día de hoy, Pablo, ya nosotros que estamos más en contacto con la sociedad, nosotros que estamos en todos los actos, nosotros que hacemos actos grandes, nosotros que vamos a las escuelas y que, como yo les digo siempre a los docentes, ustedes encargan de ser de lo histórico. Déjenme a mí que yo les cuente las vivencias, entonces los chicos van a hacer, porque Sí. estudian y quieren saber. Claro. ¿Cómo fue la guerra? ¿Qué es la guerra? ¿Pasan frío? Y bueno, le decimos sí, pero más que decirle sí, que si matamos, le enseñamos que la guerra no es buena y que la Tal guerra cual. tiene sus miserias. Tal cual. Y dentro de esas miserias, el soldado pasa frío, pasa hambre y tiene que Tal pelear. cual. Nunca le decimos Exactamente. matar. Claro. Nunca, nunca. Entonces nosotros enseñamos eso y lo que otra cosa que nosotros les enseñamos, que le decimos, es el respeto
el respeto a nuestra patria. Ah, sí, yo la respeto. ¿Cómo la respetas? ¿Masticando un chicle mientras cantás el himno? Pero esos son más los grandes que los chiquitos. Pero si trabajamos en los que recién comienzan, cuando llegan a la secundaria, ya saben que le deben el respeto a la bandera, al escudo, al himno. Tal cual, tal cual. Bueno, algo que le decía justamente cuando hablábamos de esto con Dieguito ayer, que me tocaba llevar a mi nene al jardín y ver chicos ya del último año del secundario con su remera de la promo, y le digo, realmente uno se le llena el corazón de ver que en sus remeras están las islas. Están las islas, Están sí. las islas, Y nosotros o sea, colaboramos ya es siempre algo mientras podemos con ya los es chicos algo, que ¿viste? quieren. Que puede decir que un chico de 17, 18 años, después de 43 años, ¿no? Que todavía tenga presente y diga, que pueden poner cualquier cosa, ¿no? Eso, pero tienen presente en una de sus mangas las islas, ¿no? Como propias y como hay que sentirlas, ¿no? Pero en ese aspecto tenemos varias cosas. Tenemos empresas de transportes, de pasajeros, de carga. Tenemos los bomberos que tienen las Malvinas en sus móviles. En las puertas. Es tan lindo eso, es tan lindo, porque ve, o sea que los que hemos luchado desde aquel entonces para que esto sea así, es un orgullo, es una satisfacción cuando vos haces algo y lo logras. Exactamente. Pero nos falta. Pero mientras haya un veterano de guerra vivo, esto va a ser así. Esperamos dejar con los que se han animado, que te decía recién, a hablar. Están ya los que se han animado a escribir libros. Claro. Tengo otra anécdota. ¿La cuento o me voy? No, pero... Dije que nos habían dejado en Puerto Argentino, no nos volvieron a buscar más. Pasó la historia, pasaron los años, y nos juntábamos. ¿Dónde estuviste vos? Siempre la pregunta del veterano de guerra entre veteranos de guerra. ¿Dónde estuviste? En Puerto Argentino. ¿Estuviste en Puerto Argentino antes? Sí, le digo en Puerto Argentino. ¿De qué regimiento era? El 8. Se quedaba serio. Claro. Yo también tuve ahí. No. Te dijo. No, dice, ¿y si el 8 no estuvo? ¿Saben? El 8 no estuvo en Puerto Argentino. Pero yo sí. ¿Pero no me decís que soy del 8? ¿Y? Claro. Empezar a contarle la historia de qué. que nos dejaron, qué sé yo. Yo tengo, ahora no ando con una camisa que tengo un escudo que lo hicimos que dice 5, 8 y 12. Sí. Lo regí. Éramos los parias, los que dejaron del 8, los que dejaron del 5, y con eso hicieron la compañía la sección apoyo. Wow. ¿Me entendés? Bueno, pero acá viene algo hace 2 años atrás. Estaba 25, 23. No, en la pandemia, después de la pandemia. En el 22 tiene que haber sido. Estaba en La Rioja, pues tengo hijos en La Rioja ya, y suena el teléfono. Dice, hola Dante. Sí, le digo, ¿quién habla? Dice, habla... Y esta parte me emociona muchísimo. Me imagino. ¿Quién te abandonó en las islas? Ay. ¿Quién? Soy el capitán Godoy, el jefe de la compañía C. El jefe que habían bajado, que yo no lo conocí, que yo no lo vi nunca. Y él me llamaba como que dice, No. aparte de pedirte perdón Sí. por haberte dejado, Sí. te doy la posibilidad, te voy a dar la posibilidad de escribir en mi libro. Es así En honor. que yo tengo el libro que le comentaba, que lo podría haber traído acá, donde habla Gray, donde habla varios que se animaron. Y con respecto a eso, Mira. así vamos conociendo la historia. En el libro debe haber testimonio de gente. Testimonio de la sección que estuvo en Darwin, de los que combatieron, de los heridos. Es riquísimo. Acá en Brinkman tenemos uno que había sido intendente, Raca, no sé si lo escucharon nombrar. Sí, Bueno, que hasta había no hace sido mucho. intendente de Brinkman. Jorge. Jorge, también del 8, escribió un libro. Tenemos varios libros escritos por veteranos de guerra. No películas. Sí. No películas. Sí, sí. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Escribir? Ya está, ya escribí, tengo 7 páginas. ¿Y para cuándo? Ya está, lo tengo en casa. Pero tráelo. Aquí. ¿Listo? ¿Pero está a la venta? No.
No. ¿Algún editorial que esté escuchando? Sí. ¿O no? El ¿Pero lo querés publicar o el lo libro querés? no es mío. Ajá. No, El no. libro es del capitán Godoy. No, no, coronel- el teniente tuyo, coronel. digo, vos, ¿no te animás? ¿Vos? Y tengo que tener a alguien. Tengo que tener a alguien que me oriente, que me enseñe. Ah, Bien, bueno, pero bien. gente Pablito, te sobra. dice, Sí. yo estuve a punto de embarcar a Malvinas. Sí. Éramos leones queriendo ir. ¿Te morís con quién es, Pablo? ¿Vos lo sabés de quién No, te... no, así que me voy a sorprender. Éramos leones queriendo ir a ganar la guerra. Y escuchar este relato realmente es emocionante. Estoy moqueando. Mm. Es alguien que vos conocés muchísimo. Víctor Mondino. Víctor. No tenía ni idea yo, Víctor. Sí, Víctor sabe, tenía conocimiento. ¿Te das Tenía cuenta, Víctor conocimiento Mondino? de Víctor. ¿Mondino, el veterano de guerra? No, no, Víctor. estuvimos, dice, Hay estuvo- un estuve veterano a de guerra Estuvo a Mondino. punto, sí. estuve a Claro. punto de embarcar a Malvinas. Después el motivo, razón Sí. que por qué no embarcó. Dice, éramos leones queriendo ganar la guerra y escuchar este relato es emocionante. Mucha gente eso. Hoy casualmente Y tengo otro escuchaba- audio para escuchar, Sí, así dale. que seguí Dale. nomás tranquilo. Sí. Hoy escuchaba que el actor Guy Williams, con 50 y pico de años, pidió ir a Malvinas también porque estaba viviendo acá en Argentina. Claro, el zorro. El zorro, El claro. zorro, Guy bueno, Williams. Guy Guy Williams Williams. fue uno de los que pidió, claro. Sí, Así exactamente. Que creo que se lo negaron, no me acuerdo por qué. Sí, no, razón, por la edad. Por la edad. Por la edad, sí. Pero tenía un amor muy propio, Guy Williams. Adoptó a Argentina como propia, ¿no? El actor Claro. norteamericano. Sí. Para aquellos que no saben, por ahí los más chicos que están escuchando, que cosas, Guy Williams, el legendario actor, el que le dio vida al personaje del zorro, Del ¿no? zorro. En la serie de Disney. Bueno, mucho tiempo después de terminada la serie, se radicó en Argentina, ¿no? Después de visitar y encontrarse que la serie era famosísima acá después de muchos años. Después de muchos años. Y bueno, El día de falleció, hoy, ¿eh? falleció justamente en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, Falleció, exactamente. Bueno, y volviendo al tema, los libros van a pasar a ser como el libro que cuenta la historia de San Martín, como Claro. el libro que cuenta la historia de Belgrano y todo. Claro. Siempre hay que tener mucho cuidado porque así como tenemos lo bueno, tenemos lo malo. Hay un sector de los veteranos de guerra que lo padecí hace poquito Sí. en La Rioja, que se presentó a la MP de allá, que el sindicato de maestros y profesores, está dirigido por un zurdo Sí. y hay una pequeña parte en Buenos Aires de veteranos de guerra que se llama Cecín de la Plata, y lo digo con conocimiento de causa, por eso no me interesa si me están escuchando, que no quiere a los cuadros. Mira. ¿Por qué? Porque dicen, porque mezclan los derechos humanos, Claro. porque son de izquierda. Bien, Entonces, te entiendo. digo, tendrán sus motivos. Y yo no los voy a criticar, nada, porque no soy de criticar. No yo hago compartís lo lo que que a mí dicen, me diría. parece, ¿no es Sí, cierto? claro. Sí, sí. Pero sí me molesta que vayan a las escuelas y traten Imponer eso. de imponer, Politizar. de politizar y de complicarle la Sí. vida a los chicos. No es tan Exacto. difícil la causa de Malvinas. Es En cierto. cambio, la de ellos sí. Está bien. Hay que entenderla. Sí, sí. Dante, ¿volviste a las islas? ¿Tuviste posibilidad de No, de no tuve volver? ni la posibilidad. ¿O no querés? No tuve ni la posibilidad ni quiero volver. Ajá. Creo que me salvé varias veces, pasé otras anécdotas que Sí. tuve cerca, porque son medias estúpidas, Ujú. pero no dejaron de ser peligrosas. Ujú. Y no me gusta. Yo siempre dije, Sí. soy de signo fuego Sí. y el Mira agua vos. me da un poquito de Sí, miedo. bueno. No para bañarme, no se confunda. No, pero justa. El agua me da un poquito de miedo. Sí. Pero Tal es mirá vos, así que la justamente. tomo solo por la sed. Claro. Toma. Che, Nada. para ir cerrando. Sí. Cuando la viste a tu mamá Claro. porque- face to face, así. Sí, el reencuentro. El reencuentro. El reencuentro con la familia. Después con de la todo. familia, no sé. Tarde fue, No me digas. claro. Porque vos tenés en cuenta que yo te dije que me casé cuando.
Un par de días Un antes. par de días antes, 82. O sea que tuve 9 días de casado Sí, Sí. hasta que me llevaron de nuevo. sí, Bueno, cuando volví, sí, me volví a mi casa. Sí. sí. Con tu esposa. La tóxica de mi esposa dijo, ¿por qué te fuiste? No me dejaste plata. ¡No! Le digo, Alejandra se llama. Le digo, Alejandra, le digo, ¿Vos sabés dónde fui? ¿me dejás pasar a la pieza? Así, con esta tranquilidad que te estoy hablando, ¿no? Sí, terminé de sacar unas poquitas cosas que tenía Y se marchó. y se marchó. No lo vi más. Sí, ella me buscó después para que le diera el divorcio. qué sé Ah, yo. nada, claro, pareciste nada de- No, héroe, nada. 9 días de casado fue mi primer matrimonio. Tengo 3, ¿no? Sí. 3 matrimonios. Pero bueno, eso es algo también del estrés postraumático Claro, claro. que padecemos los veteranos de guerra. Literalmente Porque les importó pregunta Sí, Choto. sí, sí. en todo el mundo de veteranos y debe haber un 80% de separados varias veces. Claro. ¿Casualidad? No sé, No sé. tal cual. Sí, 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 no se entiende. O sea, la primer familiar que viste fue tu esposa y te trató así. Claro, y bueno, después llego a mi casa. ¿Y ahí dice- te fuiste con el bolsito de tu mamá? Y dijo que, bueno, dice, ¿ya te va? No, mami, me quedo acá en casa. ¿En serio? ¿Te quedas acá en casa? Sí, que da felicidad. Ah. Bueno, Nada, Dante, No sé. Lo único para cerrar, yo creo que, si bien ya dijiste muchas cosas, pero una reflexión y un recuerdo para aquellos que no volvieron. Bueno, esa es la parte Yo- más dolorosa de toda la historia, los que no volvieron. Y para ello tengo un respeto y que se queden tranquilos, que yo, mientras viva, lo voy a mantener vivos a ellos. Acá, conmigo. Conmigo, siempre. Y todos, creo Siempre. que todos, no solo ustedes que lo vieron, sino todos los que hoy estamos vivos y los Pensamos- que vamos a seguir contando la historia. Obviamente, ya desde su punto de vista, vamos a mantener el recuerdo de todos estos chicos, estos héroes que quedaron allá y de los que vinieron y que lamentablemente también Exactamente. no pueden contar Ojalá. su historia Porque ya no están, por el porque ya no están, postrauma, porque- por el no haber sabido tratarlos, Y por la vida misma, por que la algunos vida se han misma, ido por la vida exactamente. misma también. Ojalá que- No puedo evitar realmente porque uno lo piensa y yo hoy con 36 años y piensa, dice, tenían 18. Uno sabe que hacía con 18, se iba al boliche, se juntaba con los amigos a comer asado, hacía cagada, tenía novia, lo que sea. Estos chicos estaban jugándose el culo, literal, por defender algo nuestro. Pero aparte Pablo Y por sabe que como es lo- lo y- peor. no, y por como lo dijo Dante, por dos boludos que se odiaban. Sí, pero aparte Pablo no tenían ni idea. Así Le que, dieron 2 gomeras para ir a pelear con... Imagínense, Ah, sí. para los que... ¿Me querés para ver los- en la época de la colimba? A ver, mostralo. ¿Dónde? Ahí. Ah, está, ahí, exacto, ahí está. Ahí, Mirá, así. mirá. Esa es Ahí Sí, está. señor. Con el Acércalo un uniforme- poquito más. con el uniforme de Fagina. Mirá. Ahí está. Y, Maestro. y ¿Cuál otra? A ver. esta con el uniforme de salida. Mirá la porquería que ¡No! Ah, Así, sí. Dante, Ahí está. como Ahí adelante. está, mira. Qué maestro. Ahí está. Bueno. Qué grande. Dante, muchísimas, pero muchísimas gracias por venir. No, en gracias este a día ustedes. tan especial. Obviamente, yo creo que no va a ser la última porque vamos a charlar, creo que en algún momento vamos a tener una segunda charla, una segunda parte. Sí. Porque se merecen, ¿no? No solo tu historia, sino de tantos compañeros tuyos. Merece que esto siga vivo, que es una herida que nos va a acompañar siempre, pero que creo que la llevamos con la frente en alto, porque ninguno se tiró para atrás, pese a la inexperiencia, pese a no saber qué mierda era una guerra, Sí. qué era una guerra. Y menos. Uno la veía por tele, ¿Y uno menos veía en con películas, quién? uno lo veía en películas, y ustedes Tuvimos Fue un combate con una potencia, con piratas de Exactamente. toda la vida que vivieron colonizando. No, o sea, y te digo- acostumbrados. Y la Te digo tradición algo. del lado acá. Sí, bueno. No hable. Sí, no, historia. No hablemos. Sí, ¿quiere arrancar? no metamos. Vos sabés a yo lo que creo- me refiero. No. Sí, No, yo creo que hoy ya. La ya no última, es- la última, sí. porque también entendemos que se tiene que ir.
hoy Dante Oroná, si te molesta, perdón la pregunta, es una doble. ¿Qué le diría el Dante de hoy al Dante de los 18 años? A ese pibe. A ese pibe. Qué bien todo lo que hiciste. No me arrepiento de nada de lo que hiciste. Me gustó todo lo que hiciste. Bien. ¿Que lo podrías haber hecho mejor? Seguro. Y con... ¿Que no pudiste? Sí. También seguro. ¿Que no tuviste los medios? Seguro. ¿Pero que lo intentaste? Olvídate. ¿Lo harías de nuevo? Lo haría de nuevo. Bien. Lo haría de nuevo. Con la logística, con el armamento totalmente adecuado. Porque si no sería un tonto si volvería a lo mismo de la misma forma. Claro. Sabiendo que voy a sufrir de rendirme. nuevo. No, perdón. Quiero aclarar eso. No nos rendimos, ¿no? Porque rendirte significa que no podés volver a pelear por lo mismo. Nosotros fue un cese de fuego. Alguien lo iluminó a Menéndez cuando firmó el tratado con General Moore, Sí. porque iban a firmar la rendición. La rendición. No. Solo el cese del fuego. No tenés derecho a réplica si te rendís. Para un futuro. Para un futuro. Por eso se sigue hablando de la lucha de Diplomática. Exactamente. Dante. Una sola palabra. Muchísimas gracias. Gracias. No. Gracias a por todo. ustedes, gracias a ustedes. Y vos, Diego, sabes que a mí me llamás. Sí, Si lo no sé. puedo hoy, Lo sé. todo mañana. Lo sé. Qué bueno. El aplauso. Chao. El aplauso. Tanto para Dante como para todos. No, para todos. Para todos los excombatientes. Él está acá, entonces en nombre de él, de ahí para abajo. Nunca pensé que tendría un programa así, pero no. bueno, creo Cerramos que, acá. que realmente es, Hasta es mañana. increíble. Nos vamos, hasta mañana nos vamos justamente con Ciro y los persas y este hermoso tema homenaje, Héroes de Malvinas. Chao. Chao, Hasta mañana. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente